Hola a todos, somos Ana Ortiz El Sarbuc y Clara Bastidas Bombiela. Bienvenidos a Teológicamente Prácticas, un espacio de conversaciones relevantes sobre la vida cristiana desde una perspectiva bíblica. La teología no es algo reservado solo para estudiosos o pastores. Es una herramienta disponible y necesaria para ti en cualquier etapa en la que te encuentres. En Teológicamente Prácticas conversamos y examinamos todo a la luz de las Escrituras, reteniendo lo bueno y desechando lo malo. Bienvenidas a Teológicamente Prácticas. Bueno, todos bienvenidos a una nueva edición de nuestra cuarta temporada, un nuevo episodio. Hoy estamos supremamente felices y emocionadas de tener una invitada muy especial que ya ustedes están viendo en pantalla, pero a quienes no nos están viendo y solo nos están escuchando, hoy tenemos como invitada a una persona muy especial que sabe muchísimo, muchísimo más que nosotras de los temas que vamos a tocar hoy. Y esta persona es Ale Sura. Hola Ale, bienvenida a nuestro podcast. Para servirles, amigas, gracias por estar aquí, por invitarme y por permitirme estar aquí. No, el gusto es nuestro. Nos lo habían pedido mucho, de hecho, para diversos temas. Sí, sí. ¡Qué La bueno! gente siempre comenta, ¿y cuándo con Ale Sura? ¿Y cuándo con Ale Sura? Oh my Entonces, goodness, me encanta. Bueno, a mí me encanta porque yo las amo afuera a ustedes y hablamos juntas con frecuencia, ¿verdad? De muchas cosas. Entonces, para mí esto es como una conversación más, un poquito tal vez como lo que ustedes experimentan en la vida normal, que seguro están hablando todo el tiempo. Sí, no, tal cual. No, y siempre creo que nos asocian mucho y a mí, la verdad, me honra, ¿no? Porque es como que, digo, cuando la gente dice, ay, ¿cuándo haces algo con Ale Sura en la vida clara o en Teológicamente Práctica? Digo, bueno, o sea, la gente cree que estoy a ese nivel. Entonces, qué bueno. ¡Qué linda! Gracias. De verdad, gracias por estar aquí en tempranas horas de la mañana, además. 6 a.m., amigas. Esa parte no se las vamos a compartir. Ay, yo sí lo digo. Miren cómo nos sacrificamos por el podcast. Sí. Bueno, pues muy bien. Hoy vamos a estar hablando con Ale de principalmente quizás de la depresión, quizás la ansiedad, pero es muy posible que hablemos también de otros temas que tienen que ver con la psicología, con la consejería bíblica. Vamos a ver cómo tocamos un poco esos temas, pero sabemos que muchos de ustedes tienen un gran interés en conocer más acerca de qué dice la palabra de Dios sobre la depresión, sobre la ansiedad. Entonces, bueno, pues invitamos a Ale porque como les dijimos al principio, ella es maestra en consejería bíblica y por lo tanto es mucho más experta que lo que Clara y yo podamos ser sobre estos temas. Y bueno, Ale trabaja junto con su esposo edificando la iglesia en diferentes temas. Como ustedes saben, ella tiene sus canales de YouTube y tiene su podcast en consejería bíblica. Psicología bíblica se llama. Exacto. Y bueno, ella cubre todo tipo de temas, pero pues particularmente estos temas en su podcast. Y lo que más nos gusta del trabajo que ella hace junto con su esposo es que ella todo lo hace a la luz de las Escrituras. Y cómo pensar bíblicamente en estos temas, que ustedes saben que eso es lo que a nosotros nos apasiona en Teológicamente Prácticas. Entonces, pues Ale, muchas gracias por acompañarnos hoy, estamos muy honradas y antes de empezar ya en materia, nos encantaría que nos contaras un poquito de hace cuánto eres seguidora de Cristo y cómo empezó ese caminar con el Señor. Sí, yo conocí al Señor en el año 2000. Entonces pueden hacer cuentas, ¿verdad? Y tengo en estos momentos, para quienes me escuchan, esto la gente no lo comparte, pero a mí me gusta compartirlo, que estoy vieja, tengo 40 años, porque creo que la Biblia... La vieja, estás vieja, nosotras estamos viejas, entonces... Estoy más vieja que hace 5 años. Bueno, todos. Cuando cumplí los 40, yo dije, ok, ya ahora sí, ya soy una señora. Sí, y abrazo la vida de señora y me encanta. Pero además creo que ser viejo
trae muchísimo, ser viejo, ¿verdad? Pues sí, entre comillas, pero sí me gusta porque en realidad hasta cierto punto es lo que más me alegra de cumplir más años, es la experiencia que el Señor te da. Entonces no es lo mismo el cristiano, ¿verdad? La cristiana que yo fui hace 10 años, ¿verdad? A la cristiana que creo que ahora soy. Y además la depresión ha sido parte de mi vida de los últimos 15 años, ¿verdad? Quizás menos, porque pues les puedo contar un poco más de eso, pero ha sido una experiencia que ha formado mi carácter, mi corazón, ¿verdad? Porque la vivo de una manera muy personal. Yo no la experimento, pero mi esposo sí. Entonces eso es parte, ¿verdad? Del asunto. Entonces, sí, 23 años de estar con el Señor y unos quizás 11, 12 años de estar con el Señor y la depresión. Wow. Interesante. Qué nota. Qué nota ver lo que el Señor ha hecho, ¿no? En tu vida y que ha sido tan fiel contigo en estos 23 años. Así es. De verdad que solo por la gloria y por la gracia de Dios está uno, ¿verdad? Ni siquiera donde esté, ¿verdad? Es que en serio yo no puedo creer el amor tan grande que el Señor tiene por mí y el evangelio se ha vuelto, gracias a Dios, cada vez más grande, cada vez más glorioso, porque me doy cuenta cuánto necesito, cuán pecadora soy, cuán independiente, ¿verdad? Y cuánto creo que de verdad puedo de mis propias fuerzas y de pronto me doy cuenta, topo con pared y me doy cuenta nada más la grandeza y la profundidad de mi pecado. Antes uno sufría porque se tomaba unas birras, como decimos los ticos, ¿verdad? Se iba y iba de tapiz a tomarse, digamos, un montón de guaro o un montón de alcohol, ¿verdad? Entonces son dichos ticos, ¿verdad? En Colombia decimos guaro. Guaro, bueno. Sí, y en Venezuela decimos birra. Bueno, muy bien. Sí, entonces sí, todo el mundo me entiende. Perfecto. Sí, ¿verdad? Antes sufrías por eso. Pero ahora, o sea, o decías, ay, es que esto me cuesta, es que no quiero dejar esto. Pero con los 23 años de estar en el Señor me doy cuenta que, ay, no, ahora es esa envidia que siento, ¿verdad? Que yo misma ni siquiera quiero ver, ¿verdad? A otras personas, quizás porque tienen esto o aquello, o, ¿verdad? O es esa amargura muy sutil que me hace a veces, ¿verdad?, responder de cierta forma a ciertos familiares que les resiento ciertas cosas, ¿verdad? Esas cosas internas que todavía quedan ahí, ¿verdad? Y que uno va viendo, wow, esto es peor de lo que yo me imaginaba, esto no me lo puedo simplemente despojar tan fácilmente como me despojé la tomadera de guaro, ¿verdad? Esto es algo que sale y sale y sale aquí, sale acá, sale esto, sí. Y ahí es donde dices, wow, la profundidad de mi pecado es mucho mayor, pero la cruz entonces se convierte mucho más grande porque puedo ver de verdad cuánto necesitaba yo a Jesús, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios por eso. Ay, lo máximo. Sonaste muy Tim Keller. ¿No? No, bueno, somos mucho más pecadores de lo que podemos imaginar, pero mucho más amados de lo que podemos imaginar. Sí, bueno, y de hecho Tim Keller aprendió eso de su pastor, que es un pastor que es de aquí de Pensilvania, que bueno, en serio, que les enseñó un montón de cosas, lo cual podríamos hablar un montón de cosas más de esto de enseñar a las generaciones, cómo, ¿verdad? Salimos todos aprendiendo de la gente más vieja también. Sí. Por eso me gusta llegar a este lugar, ¿verdad? Porque siento que mi lugar en el cuerpo de Cristo está cambiando, ¿verdad? A otro espacio donde puedo ya ahora sí compartir no solo de lo que yo entiendo de la vida, sino de lo que la vida también me ha enseñado, ¿verdad? Con el tiempo. Entonces, igual con ustedes, creo, ¿verdad? Sí, lo mismo, de verdad. Total. Y pura gracia. Yo, de lo que dijiste, me surgió una pregunta, pero no, la voy a dejar en el aire. Porque no está. Y retomamos. No, porque no es la pregunta más importante, pero es que siempre la he tenido y yo sé que tú a veces has hablado de esos temas. Y es que mencionas que conociste al Señor en el año 2000. Yo lo conocí en el 99 y uno tenía más o menos, ¿qué? 14, 15 años, ¿no? Alrededor, un poquito más. Pero como en esa etapa de adolescencia, ¿no? Y yo siento que hay algo que tiene que pasar allí, en la mente, en el alma, porque mi esposo también, y conozco mucha gente que me dice, yo conocí al Señor en esa etapa. Entonces, ¿qué pasa allí? Pero te lo voy a dejar así. Sí, yo tenía 18 en aquel momento. Pero, exacto, pero fíjate, es esta cosa como muy adolescente, o sea, que en teoría estás pendiente de unas birras, estás pendiente
quizá porque estás buscando significado, no sé, pero no sé, un día podemos hablar de eso si nos da chance. Te lo puedo decir rápidamente. Dale. Hay estudios que demuestran que las personas forman sus convicciones en esas edades y luego cuesta muchísimo que cambien su convicción. Wow. O sea, digamos, más o menos desde los 15 hasta los 19, 20 años, ¿verdad? Hay cosas que cuando están plantadas, digamos, en el corazón de la persona porque se convencieron, por ejemplo, incluso hasta en temas de política, digamos, que se hagan como Republicans o Liberals, ¿verdad? Sí, o lo que sea. Eso va a hacer que la persona posiblemente sea muy difícil que cambie de pensar, a no ser de que se encuentre con argumentos demasiado contundentes para cambiar su forma de pensar. Es interesante. Wow. Por eso desde niño, Señor nos encuentra ahí Proverbios. a los 14, que mira, no te vayas. Sí, sí. Pero dice, desde joven, enséñale, porque una vez que aprende joven, eso va a crear, ¿verdad? Todo un worldview, una forma de ver, ¿verdad? Interesante. Bueno, y qué chévere que mujeres de nuestra edad podamos invertir en las mujeres señoritas más jovencitas que están en esa etapa, porque yo creo que muy pocas personas se hacen voluntarias para trabajar con niñas de esa edad, porque es súper retador, no es nada fácil. Excepto tú, que tienes un llamado santo de hacer eso. Qué lindo, a mí me encanta obediencia, esa oportunidad. Pura obediencia, porque todos los domingos es como... Sí, no, pero sí es que aprovechemos esta conversación para invitar a la gente más grande a servir a la gente más joven, porque muy el Señor se glorifica y son edades, como decían Clary y Ale, que son fundamentales para predicar la palabra de Dios, enseñar la sana doctrina, enseñar los caminos adecuados. Y las mujeres mayores que uno, porque digamos, hay mujeres de 60 años que también tienen tanto que dar, ¿verdad? Que para mí han sido de bendición. Claro, total. Sí. Bueno, pues, comencemos. Ale, entremos en materia. Aquí podemos sentarnos a hablar de todo, amigas. Ya no sabemos ni qué estamos hablando, pero hablemos, porque es lo más lindo. Bueno, Ale, ¿qué es la depresión? Porque claramente no, cuando uno dice tal persona está deprimida, en algunas oportunidades puede ser que una persona está, no sé, rompió con el novio y está súper triste, o me dio la depre porque me va a llegar el periodo. O sea, hay como diferentes niveles, pero hay un nivel de depresión como que uno pudiera decir, ya, esto es diferente, esto es algo profundo, o simplemente es algo, es un estado emocional que puede variar. ¿Qué es? Bueno, hay que saber a qué nos estamos refiriendo, y aquí el asunto es definir. Me encanta la pregunta. Lo primero es que efectivamente existen, digamos, tenemos una gran cantidad de información, por ejemplo, de depresión premenstrual, ¿verdad? Que tiene que ver con el ciclo. Entonces sí existe, y sí es algo que hay una realidad que una gran cantidad de mujeres experimentan. Los porcentajes son muy altos. No recuerdo exactamente cuánto, pero creo que la última vez que vi el dato era como 40 o 50% de las mujeres, ¿verdad?, experimentan esto. Existe depresión postparto, por ejemplo, que también tiene que ver con todo un desorden, ¿verdad?, hormonal, después o mejor dicho, un reacomodo hormonal cuando la mujer ya por fin tiene a su hijo o hija. Existen, digamos, depresiones por temporada, por ejemplo, con respecto a el invierno. Entonces, en lugares del norte o muy al sur, donde tenemos invierno muy frío, personas que realmente se ven realmente afectadas cuando se pone demasiado frío, cuando no hay tanto sol, cuando no están expuestas a la luz del solar y demás. Pero existe también el trastorno emocional de la depresión, ¿verdad? Y el trastorno emocional de la depresión es un sentimiento que es más prolongado. O existe incluso lo que es la distimia, que es un trastorno depresivo que es constante por muchos años, ¿verdad? Que es, por ejemplo, lo que mi esposo sufre, ¿verdad? O sea, ya mi esposo lo que tiene es una distimia. Entonces,
Depende de lo que hablamos y creo que, por supuesto, a veces utilizamos las palabras de una manera como así, llana, ¿verdad? Y normal, como, ay, sí me dio la depre, porque tal cosa. Y es verdad que puede pasar, pero cuando estamos hablando de trastornos, ¿verdad? Depresivos, ya estamos hablando de algo que dura un tiempo más prolongado, 2, 3, 4 meses, ¿verdad? Okay. ¿Qué incluye eso? Sentimientos de tristeza, ganas de llorar, vacío, mucha desesperación a veces. La persona puede ser muy irritable o estar frustrada o enojada, ¿verdad? Podría perder interés en placer o cualquier cosa que antes pues, pudo haber disfrutado, ¿verdad? Cosas que antes eran cosas que hacían y que les traía gozo, dejan de traerle gozo, incluso las relaciones sexuales, ¿verdad? Pasatiempos, deportes, cosas de ese tipo, ¿verdad? Tienen también a veces insomnio, alteraciones de sueño o durante el día necesitan dormir todo el día, en la noche no duermen bien, entonces hay como un trastorno ahí también del sueño. Las personas por lo general también encuentran falta de energía, fatiga, se requiere mucho esfuerzo hacer cosas sencillas, ¿verdad? Como bañarse. Ni qué decir mantener un trabajo, estudiar, cosas de ese tipo, ¿no? A veces presentan ansiedad, ¿verdad? Inquietud, especialmente la ansiedad sucede, bueno, podemos hablar de eso un poco más, pero bueno, hay ansiedad, puede suceder. A veces sí, también sienten como brain fog o lo que llamamos como una lentitud para bloqueo razonar. mental. Ajá, exactamente. Sí. Entonces les cuesta mucho pensar, digamos, y tomar decisiones, hablar, incluso los movimientos corporales pueden volverse más lentos, ¿verdad? Caminar como más, vos lo ves que anda con la nube negra, ¿verdad? Se le nota con solo verle caminar, ¿verdad? Encima. Hay muchísimo pensamiento de soy inútil, de culpa, con fijación de fracasos del pasado, o más bien fijación de cómo estaban bien antes y ahora no, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no puedo ser como antes? Y como les decía, concentrarse, tomar decisiones, eso es difícil, ¿verdad? Hay obviamente ya pensamientos recurrentes de la muerte, ¿verdad? Pensamientos suicidas, porque la vida es negra, dura. Entonces no tienen ganas, obviamente, ¿verdad? Y pueden haber algunos problemas físicos, ¿verdad? Como dolor de cabeza, espalda, etc. Todo esto lo pueden encontrar en mayoclinic.org, si quieren buscar y pueden ver todos estos diferentes síntomas, porque eso es un buen comienzo para empezar a pensar, uy, aquí puede haber, ¿verdad? El adulto mayor tiende a tener, ¿verdad? Depresión, especialmente la forma de pensar cuando el adulto mayor ya no tiene mucho que hacer, tal vez ya se retiró de su trabajo, como que su vida no tiene tanto propósito, entre comillas, ¿verdad? Para eso la palabra tiene respuestas para muchas de estas cosas, ¿verdad? Y es verdad que no sabemos de dónde viene la depresión, con total certeza, ¿verdad? Hay diferentes aspectos que pareciera ser que influyen. Muchísimas personas experimentan depresión circunstancial. Entonces hay aspectos circunstanciales, como por ejemplo duelos, ¿verdad? Sí. O sea, o la muerte de alguien amado, o un divorcio, por ejemplo. Algún trauma en general, una especie de duelo. El trauma es un aspecto que pocas veces se toma en cuenta, pero definitivamente va formando una forma de ver el mundo que puede decantar en depresión, ¿verdad? Pero es algo que no es como que no, pero yo no estoy pensando en lo que me pasó. No. Es que no se trata que estás pensando lo que te pasó, es que el trauma tiene tantos tentáculos en la vida de una persona que llega un momento donde tu vida se convierte en tu forma de ver el mundo que es afectado por el trauma. ¿Ves? Entonces es como un trayecto que estás tomando que te lleva a un lugar, pero no es como que trauma, entonces ya me deprimí de inmediato, necesariamente, ¿verdad? Puede pasar, pero no siempre, ¿verdad? Entonces, como ven, esto tiene, o sea, podríamos hacer un podcast solo de solamente la eso. Yo tengo ya demasiadas preguntas. Yo también. Entonces, sí. Pero bueno, eso es a grandes rasgos, un poco, digamos. También, por supuesto, existen lo que llaman
imbalances químicos o desbalances químicos, ¿verdad? En el Ok. cerebro, porque bueno, pero es que ni sabemos, o sea, la ciencia realmente no se sabe a ciencia cierta ni siquiera cómo actúan los antidepresivos. ¿Cómo, Ale? La Entonces, ciencia no tiene todas las respuestas. imagínalo, ¿verdad? Pero es increíble, y la verdad es que antes era, ahora es la serotonina, ¿verdad? Antes eran otros químicos que faltan, entonces no sabemos cómo funcionan, el asunto es que pueden ayudar, pero podemos hablar de esto un poco más adelante. El tema es que cada caso es especial, entonces si tú estás escuchando esto y conoces a alguien o experimentas vos mismo estas cosas, lo importante primero es empezar a reconocer, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿De verdad estoy presentando síntomas como estos? Y poco a poco empezar a investigar y a leer y a aprender. Entonces, sí. Wow. Sí, y perdón, Clary, dale. Sí, no, te quería hacer una preguntita rápido. Dentro de estas definiciones, porque es algo que yo siempre escuché, y de hecho yo padecí depresión en un momento de mi vida, que incluso estuve medicada, y siempre escuchaba el término depresión clínica. ¿Eso es algo que es aparte de esto o todo eso que describiste califica como depresión clínica? ¿Cómo podemos meter eso allí? Sí, exacto. Es ya, digamos, cuando hablamos de algo clínico, ¿verdad? Estamos hablando de trastornos mentales, ¿verdad? Ok. Entonces, sí, estamos hablando de lo mismo. ¿Por qué? Porque posiblemente la persona que te vio dijo, esto está durando más de lo normal. ¿Verdad? Sí. Entonces está reconociendo que hay depresiones mayores o depresiones clínicas como depresión mayor, distimia, depresión atípica, trastorno afectivo estacional, afectivo estacional, que es lo que les decía, ¿verdad? Del el clima y estas cosas, o el trastorno disfórico premenstrual, que es la depresión que tenemos, ¿verdad? Cuando Ay, Ale, pero yo tengo todo eso. No, amiga, no me digas eso. En Canadá. El posparto. Ajá. No, Exactamente. me río porque hay que ponerle también un poquito de... pero digamos, me río porque yo lo sufrí, entonces puedo reírme. Sí, sí, la verdad es que claro. sí. Yo recuerdo que en ese momento, cuando tuve interacción con una psiquiatra, de hecho cristiana, súper, o sea, la experiencia con ella fue excelente. Ella me decía, esto califica depresión clínica un poco por lo que tú mencionabas, pero ella resaltaba mucho eso, en cada persona se ve distinto. Y me decía, en tu caso, tú tienes, ella me lo definió así, no sé si es un concepto que lo voy a decir mal, pero era como que tú tienes una depresión donde tienes una alta función, o sea, tú no estás tirada en una cama, más bien estás un poco hiperactiva. Y yo decía, pero no, porque yo le decía, yo no estoy deprimida. Primero le decía, yo no estoy deprimida porque soy cristiana. Y ella me miraba y que, porque obviamente había tratado con mucha gente cristiana. Y segundo, yo no estoy tirada en una cama, yo hago de todo, doctora. Sí. Y ella me decía, eso no necesariamente es así. Quería compartir un poquito de eso porque esa fue mi experiencia y quizá hay personas que nos estén escuchando y digan, no, yo no tengo depresión, uno, porque soy cristiana, que ya vamos a hablar de eso, y dos, porque yo hago de todo, yo sirvo con el ministerio, yo trabajo, pero no sé si nos puedes hablar un poquitico de eso. Eso es absolutamente verdad y cómo me alegra que hayas tocado esto, porque sí, yo acabo de dar una definición de una depresión clínica tradicional, pero como tú bien dices, no siempre vamos a verlo exactamente igual en las personas. Por ejemplo, en el caso de mi esposo, él siente muchas veces sensaciones de como falta de esperanza, y no me hablo de esperanza en el evangelio. Estoy hablando de falta de esperanza de esto no va a mejorar o la verdad es que no sé ni qué estoy haciendo, estoy mal, ¿verdad? O por ejemplo puede ser, también a él le pasa lo del brain fog, lo del bloqueo mental, ¿verdad? Le sucede muchísimo, entonces, y yo creo que es el Señor, ¿verdad? En medio de todo esto, trabajando en él, y podemos dar un poco más de detalle por qué creo esto, pero el Señor realmente está en medio de todo esto y está actuando, y ahí es donde entra la Biblia, que es tan fundamental, ¿verdad? Pero también existe, por ejemplo, personas deprimidas que lo que tienen es mucha ira, mucha irritabilidad y negatividad. Entonces,
ese es uno de los, yo mencioné ese síntoma, Sí. pero en algunas personas no es tanto la tristeza, es la irritabilidad constante combinado con falta de esperanza, con odio la vida, con todo va mal, y entonces al final se expresa de una manera muy agresiva. Y uno diría, pero este hombre no está, o esta mujer no están aquí acostados en la cama. El hombre tiende a ser más agresivo, de hecho. Pero sí que es verdad que las mujeres tienen un porcentaje más alto de depresión que los hombres. Es decir, hay más mujeres con depresión que hombres, ¿verdad? Los hombres tienden además a presentarlo de maneras, como les digo, un poco más agresivas, pero bueno, estos son observaciones que yo he visto en mi práctica, ¿verdad? En consulta, y también cosas que hablan, digamos, por lo general, pero los números sí dicen la mujer, ¿verdad? Experimenta esto con más frecuencia. Y justo acaba de salir un estudio en Estados Unidos de que hay un número muy alto de niñas, de jovencitas, no sé si eran adolescentes o niñas, pero que reportan estar tristes. No decía depresión, pero reportan estar tristes, y uno tiende a pensar que la depresión es algo que solo pasa con los adultos, pero súper impactante que justo salió este estudio en niñas, en mujeres muy jóvenes. Y para esto tiene mucho que ver el hecho de que, o sea, de los aspectos externos también. O sea, porque es extraño que ahora vemos esto, pero no lo veíamos hace 20 años. ¿Verdad? Ahora, puede ser que los estudios no se hayan hecho, hay que reconocer aquello, ¿no? Pero la realidad es que hay factores externos y la depresión primeramente es mejor trabajarla e inicialmente al menos de ver, ok, ¿qué está pasando en tu vida que podría estar afectándote? Antes de decir, vaya y tómese una pastilla, que es la respuesta que en lo secular con mucha frecuencia se da. Aunque yo veo que hay muchísimos psicólogos muy, muy responsables que antes de mandar, ¿verdad?, medicamento tratan por todos los medios, ¿verdad?, antes de, pero sí es importante primero ver qué son los factores externos que están sucediendo. Por ejemplo, las redes sociales con las niñas. Cómo eso está influenciando a las niñas a sentirse tristes, ¿verdad? O sea, para mí es bastante lógico que cuando ves a mujeres perfectas en Instagram, en TikTok, ¿verdad? Y vos te ves al espejo y no te ves como ellas porque ni siquiera has desarrollado cómo te vas a sentir, ¿no? Sí. Entonces hay que ver esos factores que es importante reconocerlos. Sí, y que son muy jóvenes. Ay, perdón. No, termina la idea porque iba a preguntar otra cosa. No, que yo iba a decir que además son chicas que son muy emocionalmente jóvenes y no han desarrollado como esa habilidad de decir, no, un momentico, esta es la realidad, no tienen como ese discernimiento. Coping mechanisms también, exacto, ¿verdad? Ajá. Pero es que si a uno le pasa eso, al menos yo lo he experimentado con las redes sociales, y claro, y a veces me toma tiempo llegar allí, como, hey, porque uno consume esta cantidad de contenido constantemente, quiera o no, bueno, no quiero, no puedes no querer, pero al menos que es mi parte de mi trabajo, ¿no? Entonces estoy ahí, a veces a uno le cuesta llegar, y tengo casi 40 años, ¿cómo será para una niña de 15? Claro. Es algo que hay que considerar. Y ahí está el asunto, que los padres no están, eso es otro tema, pero es que podríamos hablar de esto tanto, ¿verdad? O sea, los mecanismos de confrontación, ¿quién te los enseña? Tus padres. Exacto. Tus padres tienen que pastorear tu corazón para enfrentar las circunstancias, pero ¿qué pasa cuando yo tengo, y esto no lo digo tampoco para producir ninguna culpa a la gente, hay gente que no tiene opción, que tiene que trabajar, pero es la realidad de que los niños se van a la escuela, vuelven y sus papás pueden volver todos los días para estar una hora con ellos quizás. Entonces, ¿qué tanto puedes realmente enseñar a enfrentar la vida de los hijos cuando en realidad están dependiendo también de cuidadores que no los están cuidando como tú los podrías cuidar, ¿no? Y como tú los podrías acompañar. Entonces, no es algo para sentirse culpable, pero sí es algo para pensar y para decir, si tú tienes la oportunidad de pasar tiempo con tus hijos y tener tal vez un estilo de vida menos alto, ¿verdad? O un poquito más sacrificado, el esfuerzo vale la pena al menos en los primeros años, ¿verdad? Especialmente con lo que está pasando con la juventud y demás, pero bueno, sí. Ale, al hilo de lo que estábamos hablando, incluso de lo que yo compartí,
esta pregunta es así en seco. ¿Es pecado tomar medicinas para la depresión? Y voy a como a ponerle agregarle algo a la pregunta. ¿Por qué un cristiano necesitaría tomar medicinas para la depresión si Dios nos puede sanar, por ejemplo? O si la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, ¿cómo abordamos eso? Nuevamente una pregunta que podría durar o que podría ser todo un podcast, ¿verdad? Bueno, lo primero es que los cristianos tenemos que tener una teología del sufrimiento. Tenemos que entender qué dice la Biblia del sufrimiento, cómo enfrentamos el sufrimiento bien, ¿verdad? Y cómo podemos honrar al Señor y además recibir del Señor lo que Él quiere darnos en medio del sufrimiento. Que en medio de toda prueba hay una invitación. Hay invitaciones del Señor. El Señor siempre está invitándonos de alguna u otra forma a que le conozcamos más profundamente y a que veamos su eterno y inmenso amor por nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La persona con depresión tal vez tiene una invitación de no depender ya, como le pasa a mi esposo, de sus habilidades cognitivas, sino que tal vez depender de lo que Cristo puede hacer con él en el día a día. Y como mi esposo es traductor de la Biblia, como muchos tal vez saben. Él trabaja con griego, hebreo, arameo y revisa traducciones de diferentes lugares, ¿verdad? Y está trabajando con diferentes tribus que están traduciendo la Biblia al idioma de su tribu, ¿no? Entonces, imagínate lo que es tener bloqueo mental cuando te tienes que sentar y leer, ¿verdad? Un texto y revisarlo, ¿verdad? O sea, realmente él a mí me dice, yo no sé cómo Dios hace, pero yo me siento, yo trabajo y a veces me frustra. Vean los temas de corazón. Me frustra que no soy el mismo de antes. Me frustra que no puedo simplemente recordar rápidamente al hilo ciertas cosas que debería recordar, que tengo que volver a rechequear y demás cosas que yo creía que sabía. Pero ven cómo, ¿cuál es la invitación del Señor? La invitación del Señor es la humildad. Mira cómo yo soy el que te da la capacidad y no es tu gran inteligencia, ¿verdad? A veces vas a tener que depender de mí en esto, ¿verdad? Tal vez para que no se enorgullezca tu corazón, ¿verdad? De todo lo que sabes, como Pablo, ¿verdad? Sí. Para que yo no me enorgulleciera, Dios puso este aguijón en mi carne, ¿verdad? Justo estaba pensando eso. Que te baste mi gracia, ¿verdad? Entonces ahí está la invitación y es una invitación donde Dios dice, tú no tienes que encargarte, yo soy quien te sostiene. Yo soy tu fortaleza, ¿verdad? Entonces, descansa en eso. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, digamos, para él, la ansiedad que ha estado sintiendo últimamente, ¿verdad? De qué voy a hacer, o sea, qué va a pasar. Voy a estar así más tiempo, ¿verdad? Y es el Señor diciéndole, cada día tiene su propia preocupación. Yo me ocupo de ti hoy. Mañana yo seré fiel. Sí. Entonces vivimos por fe y no por vista, ¿verdad? Entonces Maná diario. Exactamente. Entonces ven cómo, digamos, en medio del sufrimiento, yo necesito tratar primero de depender de las personas a mi alrededor. En parte de eso también ha sido, yo le he dicho y por fin está cediendo, ¿verdad? Le digo, vamos al gimnasio cuando yo digo que vamos, no cuando tenés ganas. Llévame a mí, por favor. El Señor es muy bueno porque le dio una esposa muy disciplinada en esa área. Entonces, yo le he dicho una y otra vez, vamos al gimnasio, métete conmigo, es bueno hacer ejercicio, ¿verdad? Ayudémosle al cuerpo. Es que no sé, sí, tal vez voy a ir. Y entonces ya llegamos a un acuerdo, Estefan, cuando yo digo que vamos, vamos. No puedes esperar a tener ganas. Tienes que someterte. Sométanse mutuamente. Yo me someto a mi esposo en muchas cosas, pero en esto, ¿verdad? Es sométete al Señor, ¿verdad? En que tienes una ayuda idónea que te está llevando. La invitación del Señor es suelta el control, ¿verdad? Yo te di, ¿verdad? Lo que necesitas. Tú necesitas simplemente extender la mano para recibir. ¿Verdad? Y eso es la mujer que te puse a un lado, ¿verdad? Entonces, las invitaciones están por todo lado, ¿verdad? Entonces, primero es eso, entender
cómo el Señor está actuando en medio de mi sufrimiento y me está enseñando a depender de Él. Ujú. ¿Cómo luce entender que este no es mi hogar? Ujú. Que aquí no es. Este no es donde vamos a ser felices. Aquí no es donde vamos a tener todo lo que deseamos. Este no es el lugar a donde las cosas van a salir como mi corazón anhela, sino que yo tengo una promesa eterna y ahí es donde pongo mis ojos, ¿verdad? Donde está Cristo sentado en los lugares celestiales, ¿verdad? Y donde yo tengo mi herencia junto con Él, invitado a la mesa eterna de gozo, ¿verdad? Y de descanso y paz, que es finalmente la paz, es lo que el ser humano anhela. Eso es, no es ni la felicidad, ni es el gozo, ni es, no, es el gozo sí, pero todo, realmente todo se resume en paz. Cuando yo tengo paz, tengo todo lo demás, ¿verdad? Esa paz, Dios la tiene prometida, la tienes ya con Él y Dios la tiene eternamente con Él, ¿verdad? Y en medio de eso, ahí sí, la pregunta que me haces, ¿verdad? De una vez que yo estoy trabajando con la teología del sufrimiento, que yo recomiendo siempre, por cierto, antes de pasar a la segunda parte de la respuesta, Confiando en Dios aunque la vida duela, es un libro que creo que todo cristiano debería leer. Está gratuito, se puede descargar de CLC. CLC lo tiene gratis en su página web. Entonces, por favor, busquen Confiando en Dios aunque la vida duela. También está en mi página web, proyectocoramdeo.com. Si quieren pueden ponerlo ahí en la descripción. Sí, vamos a ponerlo todo en las noticas del... Perfecto. En la sección de PDFs, de libros y PDFs en recursos. Proyectocoramdeo.com, recursos. Libros y PDFs, al final de esa página vas a ver el enlace de Confiando en Dios aunque la vida duele. Ese libro te va a ayudar a tener una teología del sufrimiento, y eso no es solo para la persona que sufre depresión, es una persona que también está con la persona que sufre depresión, que eso es otro tema, ¿verdad? Es otro Los cuidadores tema, ¿no? y acompañantes, ¿verdad? Pero bueno, una vez que eso está claro, ¿es pecado o no es pecado tomar medicamento? ¿Verdad? Sí y no. Ok. Depende. Siguiente pregunta, no. Depende, ¿verdad? O sea, si Depende, lo primero que claro. hiciste fue buscar un medicamento y no te sentaste a escuchar y a tratar de ver cómo Dios está hablando a través de tus circunstancias, te estás saltando un paso fundamental. Estás viviendo, o sea, a ver, esto es lo mismo que la persona que va a consumir, ¿verdad? Por ejemplo, alcohol para sentirse mejor. Y todas las noches se toma su vinito para sentirse bien, ¿verdad? Y vive su vida tranquilo y él dice, no, yo no soy un borracho, yo me tomo un vinito en las noches, todo bien, y voy a la iglesia los domingos, pero eso me ayuda como a relajarme, como a estar tranquilo. Es como, ok, pero ¿cómo estás con tu tiempo con el Señor? ¿Estás yendo al Señor con eso que necesitas relajar y estar tranquilo? ¿O estás simplemente poniéndole un ungüento que le quita la sensación, ¿verdad? ¿Verdad? Y listo, La curita. sigue la vida. Exactamente, ¿verdad? Entonces, puede ser muy bueno para una persona que está trabajando con el Señor, que está siendo seria y está trabajando con el Señor en medio del área espiritual, pero que también realmente no puede funcionar, ¿verdad? Y entonces necesita buscar más aspectos. Pero también, ya probaste hacer ejercicio, ya probaste dormir bien y ver cuánto estás durmiendo realmente. Quizás lo que necesitas es tomar un medicamento que te ayude a dormir, porque si no estás durmiendo, bueno, las que son madres y que le han pasado, ¿verdad? Toda la noche sin poder, o sea, ellos saben cómo está el día siguiente. Sí, Una persona sin dormir está... Tú no eres una persona funcional realmente. No. Sí. Exactamente, entonces, imagínate cuando eso pasa, entonces un trastorno de sueño, o ya te revisaste la tiroides, ¿verdad? Sí, Porque la ahí. tiroides puede generar esos problemas. Entonces, o sea, has hecho otro tipo de cosas en vez de simplemente, ay, yo me siento depresivo, voy a ir al psiquiatra. No, ve primero donde tu médico, que tu médico te ayude a discernir si hay temas, digamos, prácticos que necesitas ver. También hay un tema muy importante en la gente depresiva, que yo lo veo en el 95% de las personas, que es el perfeccionismo. Las personas con depresión con frecuencia tienen tendencias perfeccionistas. Y yo no estoy hablando de perfeccionismo de que todo está ordenado, de que mi horario es perfecto, de que no hay desastre en la casa. El perfeccionismo no es Mónica de Friends,
¿Ok? Eso no es. Eso es otra cosa. Es otra cosa. Eso es obsesiva compulsiva. Exacto. ¿Verdad? Pero digamos, el perfeccionismo puede lucir una persona. Yo conozco gente, tengo una amiga arquitecta que es hiper perfeccionista en su trabajo, ¿verdad? Y todo tiene que salir como debe de ser, súper detallista, ¿verdad? Y dice que la vez pasada me contó, vieras, me encontré un plato sucio de hace como 3 meses debajo de todos los papeles que tenía en el cuarto, ¿verdad? Entonces, el perfeccionismo tiene sus cualidades específicas y eso es otro, ¿verdad? Podcast, yo he hablado un poco de ello, ¿verdad? En mi podcast, y la persona que vive de la depresión tiene que también empezar a ver cuáles son sus formas de pensar, ¿verdad? Es una persona que está siempre comparándose con los demás. Eso tiene que ver mucho con el perfeccionismo, poniendo metas demasiado altas, procrastinando y nunca realmente logrando nada, porque sus metas son tan grandiosas que mejor no empiezo porque es abrumador hacerlo. Entonces me siento mal conmigo mismo. Además tengo familiares súper, súper exitosos y yo aquí, ¿verdad? Sin poder hacer nada porque yo no puedo ser como los demás. Y ves cómo eso ya empieza a llevarte como a un lugar súper, súper triste. Entonces, hay distorsiones cognitivas, como lo que dice la cognitivo-conductual, por ejemplo, la línea cognitivo-conductual psicológica, donde tenemos que observar, ok, estás cayendo en catástrofes, ¿verdad? Y en pensando que, bueno, que esto va a ser lo peor que va a pasar y entonces esto produce ansiedad. Es decir, hay que trabajar primero cómo piensa la persona, en qué circunstancias se encuentra, y una vez que trabajamos eso y que vemos dónde están tal vez ahí los huecos, si eso aún así sigue siendo muy intenso y me sigo sintiendo así de mal, vale la pena considerar el medicamento, ¿verdad? Y ver cómo el Señor, ¿verdad? Puede también usar el medicamento. Vos decías, bueno, pero si yo soy cristiana y Dios sana, ahí eso primero, mala teología del sufrimiento, porque no es cierto que Dios sana a todo mundo. ¿Ok? Hay muchos cristianos maravillosos que se han muerto de cáncer. A ver, entonces, ¿qué pasó? Sí. ¿No? Entonces, no es que Dios te va a sanar y no es una garantía de que Dios te va a sanar aquí. La sanación, esa es una sanación últimamente espiritual. O sea, esa es la sanación que vino Jesús a hacer. Sus sanaciones en el mundo, ¿verdad? Cuando caminó por la tierra, eran demostraciones de su poder, ¿verdad? Y es verdad que Dios sana hoy todavía y puede hacerlo, pero no es una garantía y no es el corazón del evangelio, ¿verdad? Sí. Entonces, no es como que Dios te va a quitar y ya, solo con eso, ¿verdad? Y segundo, Dios no usa todo y no es creador de todo. No nos dio Dios la ciencia también para quitarte el dolor de panza cuando tenés dolor de panza, ¿verdad? Para quitarte el dolor de cabeza, para sacarte el tumor. Bueno, pues lo mismo también cuando hay una experiencia, ¿verdad? Emocional complicada, que por más que hemos tratado en estas avenidas, continúa. Bueno, entonces este es un buen tiempo para pensar qué opciones médicas hay, que no solo, por cierto, es el medicamento antidepresivo. Hay otras opciones médicas que están avanzando, que están surgiendo, ¿verdad? Por ejemplo, TMS, que es como transcranial something, ya no me acuerdo. El TMS tiene que ver con electrodos que se ponen en el cerebro y se pone como diferentes, como ayuda a que la persona como que active ciertas partes del cerebro. Son tratamientos que se hace. Se están probando hongos, ¿verdad? Alucinógenos para las personas. Uy, pero ese tema es... Sí, están dando resultados. Otro podcast. Exactamente. Pero bueno, son cosas que uno dice, bueno, ok, en un espacio clínico, ¿verdad? Exacto, Podrías, controlado. Sí, exacto, sí. No una cuestión donde la persona, ¿verdad? Es adicta y vive ahorita enfrentando la vida con sus alguien hongos. Escucha una parte del podcast, esa gente que siempre critica y que Ale Sura recomienda el uso de hongos. No la sigan. Imagínate. Sí, ay, sí. No. Sí, pero bueno, sí, hay otros tipos de todo tipo de cosas. O sea, hay cosas que están surgiendo, alternativas, ¿verdad? Pero primeramente lo más importante es cómo está el Señor trabajando. Hay un libro muy bueno que solo está en inglés, tristemente, que se llama Depression, Looking Up from the Stubborn Darkness, de Ed Welch. Y ese te va a dar una teología hermosa de la depresión. Y él habla de muchos de los diferentes temas y cómo lo enfrentamos con el Señor y también habla del medicamento, pero
al puro final, después de haber visto Okay. muchas otras cosas. Bueno, Qué Y interesante. qué interesante cómo las personas somos tanto físicas como espirituales, ¿no? O sea, esto es algo que pues tiene que ver con emociones, con nuestro espíritu, pero también hay cosas en nuestro cuerpo que afectan esas Sí. emociones y lo que tú decías, que tanto estamos siendo buenos mayordomos de nuestro cuerpo en cuanto a nuestra salud, en cuanto a los chequeos médicos, nuestra eso. alimentación, nuestros hábitos del sueño, nuestros hábitos del ejercicio y cómo Así eso puede es. estar afectando nuestra forma de sentirnos, ¿no? Así es. Que tiene mucho que ver con la depresión, pero al mismo tiempo la depresión es algo que no es sencillo, que no se manifiesta igual en todo el mundo y el Señor puede usar también una vía como un medicamento para ayudarnos Sí. también a pasar por eso, pero creo que una de las cosas que yo rescato de toda esta conversación en mi caso personal es que uno puede tender, como decía Clary, a pensar, no, pero yo no puedo estar deprimido porque yo soy cristiano y o sea, ni siquiera quiero Mm, contemplar la posibilidad de admitir que yo estoy luchando con la depresión, pero, o sea, cuando tú estabas describiendo todos los síntomas ujú. y cómo se manifiestan, y, o sea, yo decía, Dios mío, yo he pasado muchas veces por acá y para la gloria del Señor, creo que el Señor me ha enseñado de esa teología del sufrimiento Mm, y de depender de Él, de que yo no tengo por qué pensar que yo tengo el control, o sea, todas las cosas que tú ujú. decías, ¿no? Sobre todo como hablabas de, en el caso de Estefan, pero lo que me impacta es que no tenemos que tener miedo como Ujú. creyentes de decir, sí, puedo pasar por una depresión y ya podemos hablar un poco más de qué dice la palabra de Dios al respecto, pero me parece muy importante recalcar que no debemos sentirnos que somos pecadores o que somos que estamos locos, porque también eso es otra cosa. No, yo no necesito ir al doctor, yo no estoy loco cuando estamos luchando con una depresión. No, esto es algo que le puede suceder a cualquier creyente y que Ujú. no te hace menos creyente ni te hace Menos menos espiritual, ni... Sí, espiritual, sí. sí, o menos en las manos de Cristo. Total. Y eso me encantó que pudimos ver eso a través de todo lo que tú has estado contando, Ale. Muchas Sí. gracias. Con Yo todo gusto. quisiera agregar a eso que en mi propia historia con la depresión, esa época en mi vida donde yo tuve que ir a alguien que me ayudara porque realmente estaba, yo no lo, el primer problema era aceptarlo, pero luego de Mm, que lo acepté empezamos un camino bien interesante y esa época de mi vida donde yo estaba, pues tenía citas con mi psiquiatra, hubo que medicarme, les puedo echar el cuento otro día. Eh, Fue de las etapas más hermosas de mi vida, más mm, liberadoras de mi vida en Cristo. Y me acuerdo que mi doctora me dijo, tú vas a ver al Señor de manera diferente después. mm, Afectó mi relación con Cristo de una manera muy positiva. O sea, Dios estaba usando todo eso. Entonces, cuento esto para que la gente no piense, qué lugar tan oscuro, ¿no? Llegar allí. Y no, o sea, sí fue difícil, pero fue Ale decía algo que es 100% verdad. El Señor está allí contigo, no es que Él está sí. del otro lado esperando que tú salgas para cuando tú lo puedas ver. Él está caminando contigo y eso fue lo que yo experimenté y de hecho mi experiencia concreta con el medicamento que tomé fue una experiencia muy buena. Pues gracias a Dios tuve una profesional de la salud que además era una creyente devota y tuvimos un proceso muy bueno, o sea, que es que de verdad lo recuerdo con cariño. Mm, Vi cómo me ayudó el medicamento, pero no era que el medicamento era Dios o era la la solución, solución, o que las sí. veces que he volvido. Aquí tenemos un problema ya de otra índole. Las veces que he vuelto a tener, yo creo que yo tengo tendencia a llegar allí, ¿no? Es como, bueno, el medicamento, no, porque aprendí cosas en el camino y esos mecanismos ya me ayudan a manejarlo y a saber cuándo estoy tendiendo nuevamente a eso. Y me gusta escuchar que mi experiencia se encuentra con lo que él estaba diciendo, ¿no? Mi doctora me decía, el medicamento no sirve de nada si no hacemos el trabajo.
porque luego cuando lo dejes, entonces, por eso los miedos que tiene la gente, ¿no? De que es que te vas a volver adicta, te vas a volver dependiente, y eso no tiene por qué ser así si tú estás haciendo el trabajo que tienes que hacer de ver, bueno, qué es lo que está pasando aquí, y sobre todo, si tú estás aferrándote al Señor. Él no te va a dejar porque Él, de nuevo, no te está esperando al final del camino, Él está contigo caminando el camino. Entonces, yo quería comentar eso porque tuve una experiencia muy positiva que Dios usó de verdad fue un antes y un después en mi vida, y que esa experiencia se ha quedado conmigo y Dios me ha dado herramientas para seguir lidiando con otros momentos que también han sido difíciles. Entonces, lo digo por si alguien nos está escuchando y cree que, bueno, pero eso es muy abstracto. Yo doy testimonio de que lo viví así y que Dios, yo lo veía como provisión de Dios, tanto la doctora que me ayudó como el medicamento. Y eso fue un crecimiento además en mi vida espiritual tremendo, porque era depender ya no de mi hiperactividad, de que yo tenía que llegar a todo, de que yo no se trataba de mí. Y eso fue el mayor alivio que empecé a sentir en mi depresión, ¿no? Entonces quería contar eso porque... Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Y la verdad es que en medio de todo es demasiado valioso poder escuchar a otros creyentes maduros hablar de esto. Más como tú dices, Ana, o sea, Estefan tiene similar, o sea, él está en ese lugar similar. El tema, me encanta lo que dice Ana. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia de esto? Y la Biblia es abundante en este tema. Es abundante. La Biblia está casi escrita para los que sufren, ¿verdad? Es una historia para los que sufren, ¿verdad? En muchas maneras, pero digamos, tenemos un libro en la Biblia que se llama Lamentaciones. Sí. A ver, ¿verdad? O sea, Jeremías le dicen el profeta llorón, ¿verdad? O sea, David escribió salmos de otro nivel, ¿verdad? Impresionante. No solo David, los hijos de Coré escriben un salmo como el Salmo 88, que es un salmo que explícitamente no tiene esperanza. Implícitamente la tiene porque es hablarle al Señor de lo que estoy sufriendo, ¿verdad? Pero es un salmo que no tiene, bueno, pero tú eres mi salvación y mi Dios es mi roca y mi redentor. O sea, no. No llegaste ahí en ese salmo. No llegaron. Y es un salmo que ni siquiera está escrito individualmente, para cantarlo individualmente. Es un cántico de los hijos de Coré para que se cante en comunidad. Imagínense, Tremendo, o sea, hay un tiempo para llorar, dice la Biblia, ¿verdad? Vemos también ejemplos, por supuesto, como Job. Eso estaba pensando, ¿verdad? En Job todo el tiempo. Tal cual. Total, Tal cual. Elías estaba desanimado, cansado, asustado, tuvo que llegar un ángel para servirle, ¿verdad? Hasta Jonás. Exacto, ¿verdad? Jonás. Bueno, y Jonás además está en su pecado, ¿verdad? Lo cual hay que prestar atención, sí, ¿verdad? Quiero que hablemos también de eso. Sí, del pecado y la depresión. Pero digamos, Moisés también muchas veces lloró, ¿verdad? Por su pueblo. Jesús tuvo momentos de profunda angustia, ¿verdad? Entonces, esta idea de que los cristianos deberían estar bien, aunque sea en temporadas cortas o temporadas largas, no son bíblicas. No es lo que la Biblia describe, no es la experiencia. Lee el Salmo 43, lee el Salmo 77. Mira cómo ellos expresan estas cosas. Entonces, tengamos cuidado con eso. Ahora, el hecho de que estés sufriendo, este es el asunto. Aquí está el meollo del asunto. La psicología secular se concentra en aliviar el sufrimiento. Punto. Ve al ser humano limitado de una manera limitada. La antropología secular es limitada. Es decir, estoy viendo y definiendo que el ser humano está triste, necesita ser feliz. Ciertamente lo responsabilizan muchas cosas y le dicen, no, pero es que tienes que cambiar y cambiar estos patrones, esto es tóxico, esto es desadaptativo, ¿verdad? Lo van a decir de esa manera. Pero ¿para qué últimamente? Para que seas feliz, ¿verdad? Entonces, si te adaptas, si puedes manejar conflictos mejor, si manejas tu ira, no estamos viéndolo desde términos morales o de juicio, ¿verdad? Lo estamos viendo desde términos de no te conviene, cámbialo, porque es lo mejor para ti. ¿Es eso malo?
malo, los proverbios hablan de eso. Escucha el consejo de tus padres para que te vaya bien, ¿verdad? O sea, el Señor ve y nos enseña bíblicamente una antropología muy linda con respecto a la necesidad de ser sabios y también de lo que nos conviene y de nuestro sufrimiento. Pero el Señor añade una capa más, ¿verdad? Y reconoce que también somos seres que sufren, pero también somos seres que pecan. Somos seres que están actuando y que están presentando al Señor, ¿verdad? Una forma de resolver y reaccionar a la vida, que le da honra o no le da honra, ¿verdad? Y las cosas que suceden detonan lo que realmente está en mi corazón. Jesús enseña, ¿qué dice, verdad? Del corazón mana lo que sale de la boca. Perdón, eso es otra, acabo de mezclar dos, ¿verdad? Pero la idea es la misma, el mismo sí, principio, sí, ¿no? por sus frutos los conocerán, dice, ¿verdad? Pero entonces mi Sí. fruto, ¿verdad? Va a demostrar lo que está en mi corazón, ¿verdad? Y cuida tu corazón, ¿verdad? Porque de él mana la vida, ¿verdad? Ese es el pasaje. Es decir, lo que yo hago en mi vida surge de mi corazón, y mi corazón está compuesto por mis pensamientos en la Biblia, ¿verdad? Mis pensamientos, mis emociones, mi voluntad. Mi voluntad. ¿Verdad? Esas son las áreas, eso es lo que cuando la Biblia habla del corazón está cubriendo todas estas, el yo, todo el yo, incluyendo lo que pienso, lo que siento, mis decisiones, ¿verdad? Cómo estoy decidiendo vivir, ¿verdad? Entonces, vean qué complejo y qué lindo y qué completo es la forma en que Dios nos ve. Lo que vos decías, Ana, es otro aspecto. Somos seres encarnados, seres que estamos, no solo somos espirituales, somos seres que viven en un cuerpo quebrantado y caído. Entonces, yo soy nueva en Cristo, pero vivo en una carne que está quebrantada. Entonces, mis reacciones y la forma en que yo voy a responder a mi sufrimiento puede ser honrando al Señor, escuchando sus invitaciones, buscando depender de Él, o deshonrándolo, buscando las invitaciones del mundo, ¿verdad? Y haciendo lo que a mí mejor me parece, ¿verdad? Dejándome llevar por mis circunstancias y viviendo una mentalidad de víctima, ¿verdad? De mi sufrimiento es lo peor, y adaptando el pensamiento psicológico secular, que es, si estoy sufriendo, estoy mal, ¿verdad? Cuando la Biblia no es lo que dice. Y mi objetivo último es ser feliz cuando en realidad lo que el Señor quiere es que seamos más como Él. Exactamente. Que claro, eso, uno de los frutos, una parte del fruto del Espíritu Santo es el gozo, ¿no? Por supuesto que ser más como Él nos va a dar gozo, pero no es el propósito último. Y que el gozo no es felicidad. Todo entendimiento. Exacto. Y el gozo no es un gozo como lo confundimos, no es lo mismo. Exacto. Sí. Y otra cosa que me parece muy interesante lo que dices, Ale, es que nosotros todos queremos esa felicidad y queremos esa sanidad y esa como el ser completos, ¿no? El estar súper bien. Y para el creyente eso va a suceder sí o sí, pero no acá, ni en este cuerpo, ¿no? Entonces también eso hace parte de esa teología que tú decías del sufrimiento, que todo lo que pasemos acá, hasta lo más horroroso, en vista de la perspectiva eterna de que algún día vamos a tener un nuevo cuerpo y que seremos conformados a la gloria de Cristo, que eso implica una transformación completa del cuerpo y del alma y del corazón. Ese día vamos a estar ya en lo que todos anhelamos. Entonces sí podemos esperar una sanidad completa, sí podemos esperar que algún día todo va a estar perfecto, pero no podemos esperar que eso pase ya, aquí. Y eso también está muy vinculado con lo que tú decías de pensar desde una perspectiva secular, porque el mundo secular no tiene ese entendimiento del futuro. La esperanza se termina aquí. La esperanza, y por eso tienes que hacer todo para estar bien aquí, porque no se sabe qué hay más allá. Exacto. Y realmente eso es, y a mí solamente como un asterisco en esta conversación que forma parte como de otro tema que lo hemos abordado ya y vamos a abordarlo pronto también. Estoy viendo mucha presencia, bueno, eso es de siempre, pero mucha presencia de esta enseñanza
en enseñanzas cristianas, ¿no? Como Dios quiere que tú seas feliz. Dios no es un Dios malo que quiere que seas triste, que estés triste o que sufras. Dios quiere que tú seas feliz y lo he visto así, escrito tal cual y es una enseñanza totalmente defectuosa o antibíblica a lo menos, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es harina de otro costal, pero es bueno como traerlo a la conversación porque si alguien nos está escuchando suena feo, ¿no? Que digo, no, que el interés de Dios no es que tú seas feliz, pero uno, es verdad, y segundo, es por esto, porque estamos llamados a una esperanza suprema, mucho más grande, de la cual vamos a disfrutar a plenitud, no aquí. Sí. Y eso nos ayuda mucho a transitar eso. Eso no quiere decir que el Señor no quiera que estemos bien, no nos quiera sanar, como decía Ale. Obviamente esa es la manifestación de su poder, eso es testimonio para otros, pero ese no es el fin último. Y eso es algo que no podemos perder de vista. Y yo creo que inclusive vivir con depresión o con tendencias a la depresión o con ansiedad o con una enfermedad crónica de cualquier tipo, siempre estamos frente a la necesidad de confiar en el Señor. Señor, es verdad que tú me puedes sanar en este mundo para tu gloria, pero es verdad que puedo vivir con esto también para tu gloria. Sí es. Y es difícil llegar allí, pero para eso tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda. Yo no creo que en nuestras fuerzas podamos llegar allí solos. Como, bueno, ya me acostumbré a la idea, ¿no? Es un trabajo que Él hace en nosotros. Con respecto a lo que dices, digamos, de la felicidad, yo le añadiría eso, o más bien lo encuadraría desde este punto de vista. ¿Qué significa que la felicidad? Porque yo diría, es absolutamente bíblico que Dios quiere que tú seas feliz, aquí en la tierra y en la eternidad. Pero ¿cómo luce esa felicidad? ¿Cuál es el concepto? Es la pregunta, ¿verdad? ¿Es que vas a tener todo lo que el mundo dice que es bueno? O lo que tu carne quiere. Exacto. O es que vas a vivir, no importa lo que vivas, como dice Pablo, ¿verdad? He aprendido a estar contento, ¿verdad? Teniendo mucho o teniendo poco. Todo lo tengo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque no importa las circunstancias en que yo esté, en ese caso monetarias, ese es el contexto de ese pasaje, ¿verdad? No importa en dónde yo esté monetariamente, yo sé que Cristo me fortalece mi corazón. Entonces es en medio de la angustia, donde vemos ese poder de Cristo, donde vemos su amor por nosotros, donde tenemos que fijar los ojos en Él. Y eso, ¿cómo luce eso? Tiene tantas aristas, ¿verdad? Es tan abstracto, pero realmente a veces también tiene cosas muy prácticas. Pero la realidad es que es Cristo en medio del sufrimiento lo que realmente trae un gozo que nadie me puede arrebatar. Y ese gozo es el gozo que Dios quiere para mí. Es cierto que Dios quiere darme gozo, pero hay que definirlo. ¿Qué significa eso? Y no es así como lo definen esos posts o estas cosas que se predican en muchos lugares, ¿no? Yo creo que hasta aquí hemos logrado abarcar muchísima información acerca de la depresión y aún así nos faltan muchos otros temas por tocar. Entonces, antes de despedirnos y de dejar en el tintero otras preguntas que vamos a tener en un segundo episodio, Ale, me encantaría que cerráramos esto con de pronto una palabra de ánimo para los que quizás nos escucharon hoy y escuchándote hablar de todos los síntomas, de hablar de cómo el Señor usa todas estas situaciones, quizás están en un momento de convicción de sentir miércoles, yo de pronto sí tengo depresión y no he estado pensando correctamente en estos temas y de pronto están necesitando, ¿no? Como esa palabra de ánimo. ¿Qué les podrías decir? Sí, bueno, primero me encanta lo que decía Clary, Dios está contigo. Él está ahí, ¿verdad? La depresión, el engaño y la mentira de la depresión es estoy solo, ¿verdad? Estoy solo, estoy lejos de Dios, Dios está lejos, ¿verdad? Eso es, digamos, imagínate lo que vivió Job y cómo él pudo haber sentido que Dios estaba lejos. Mas Dios estaba presente, ¿verdad? Presente en todo momento y él estaba en medio de todo lo que se estaba orquestando, ¿verdad? Entonces, el Señor no se ha ido, Él está ahí. Segundo, no estás en pecado, mas sí puedes responder en pecado. Entonces, tu depresión no es pecado, ¿verdad? Pero
sí es una invitación para ver más allá, para ver qué está en tu corazón, para ver cómo piensas, para ver las circunstancias, y es una oportunidad para, para dejar que el Señor hable, ¿verdad? Entonces, no estás en pecado por estar en depresión, pero sí puedes responder con necedad, puedes responder con grosería, puedes responder con impaciencia, con irritabilidad, y el hecho de que estés deprimido no te da permiso de pecar, ¿verdad? Eso. Y finalmente, las personas a tu alrededor te aman y no sos una carga para ellos, ¿ok? A ver, sos un reto y a veces puede sentirse cargoso estar contigo. Te lo dice una persona que ha vivido con alguien deprimido por muchos años. Mas para mí ha sido uno de los elementos que más han formado mi carácter y mi cercanía con Cristo. A veces ser servido también es servir. Y eso lo vemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Los más débiles a veces necesitan ser cuidados por los que es como las partes íntimas del cuerpo. Dice, creo que en Romanos, creo que está. Entonces, los que están sufriendo muchas veces son los catalizadores para que el cuerpo de Cristo, para que las familias, para que las personas alrededor tuyo también aprendan a amar como amó Jesús. Entonces, para mí, ese ha sido, digamos, una de las grandes enseñanzas, y es bueno que sepas una y otra vez, ¿verdad? Que no sos un error y que ojalá estuviera la gente mejor sin ti. El Señor usa todo en tu vida y en la vida de los demás, incluso a vos con tu depresión, para santificarlos y traerlos más a Jesús. Amén. No, bueno, yo creo que con esa conclusión yo salí de este episodio súper edificada y que vamos a quedarnos después de la grabación un rato, ¿vale? Vamos a hablar. No, vale, muchísimas gracias de verdad por tus palabras, también por la forma en la que pones al servicio de Dios y de la iglesia lo que has aprendido y en lo que te has formado. Y yo sé que no es solamente en este área, sino en muchas otras. Realmente creo que es una bendición para la iglesia, para todos los que consumimos tu contenido. Y gracias por hablar de temas de los que no voy a decir que nadie habla, pero que no mucha gente habla. Y sobre todo en la iglesia latinoamericana, creo que tenemos un gran camino que recorrer allí. Y gracias porque realmente estás predicando el evangelio a través de estas circunstancias de la vida tan cercanas y que pueden ser tan retadoras y dolorosas. Y de verdad que estamos honradas de tenerte aquí en Teológicamente Prácticas, y la verdad no va a ser la última vez, y ya van a ver por qué pronto. No, de verdad, muchísimas gracias. Yo servirles. Aprendí mucho y sé que las personas que nos están escuchando también. Gloria a Dios. Gracias, amigas. Gracias a ustedes por la oportunidad. Vale, nos vemos en el siguiente episodio. No se lo pierdan. Esto fue Teológicamente Prácticas.